Pidámosle a nuestro Dios que hable a nuestra mente, que hable a nuestro corazón a través de la exposición de su palabra en esta tarde. Así que, hermanos, preparémonos. Tome su Biblia, tome su libreta y vamos a escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí en esta tarde a través de su siervo.
Familia, es un gusto que nos estés acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Montesión. Como cada semana, agradecemos tu preferencia y el que estés ahí en tu dispositivo conectado en esta transmisión. Gracias por acompañarnos tú y junto a tu familia en esta parte del programa. Tenemos un programa especial para cada uno de ustedes en esta tarde. Así que hermanos, vamos a comenzar. Vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica en esta tarde a través de nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos vamos a participar de un tiempo de alabanza, un tiempo de exaltación a nuestro Padre, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que hermanos, bienvenidos sean. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a realizar la lectura de la palabra de Dios y les invito allá en casita que abramos nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9. Les repito hermanos, Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9. Les invito a que allá en casa me sigan con su vista, por favor. Dice así para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en los libros de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Mostrados, aceptar.
tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así dice el libro de Proverbios. Y lo podemos ver en nuestras vidas. Día a día Dios nos bendice. Dios nos bendice con su palabra. Dios nos bendice con el fruto de nuestros trabajos, con las fuentes de nuestros ingresos. Y de esa manera nosotros debemos ser fieles a su llamado, fieles a su palabra. ¿Y qué hablamos con fidelidad? En el compartir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermanos,
sigamos siendo partícipes del engrandecimiento del reino de nuestro Dios. ¿Cómo? Apoyando a nuestra iglesia a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. A través de la pantalla van a ver la manera en la que podemos hacer llegar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ya sea por transferencia, por depósito o trayendo su sobre a la iglesia. Hermanos, no olviden que somos bendecidos para bendecir. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Vamos a recibir a nuestro pastor Héctor, que nos trae el mensaje de esta tarde. Y pidámosle a nuestro Dios que hable a nuestra mente, que hable a nuestro corazón a través de la exposición de su palabra en esta tarde. Así que, hermanos, preparémonos. Tome su Biblia, tome su libreta y vamos a escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí en esta tarde a través de su siervo. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Continuamos con nuestros temas de Colosenses. Y antes de empezar, quiero enviar un saludo a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan. Gracias al Señor por su participación, gracias por sus saludos, por sus comentarios que hacen al mensaje. Gracias, amados hermanos. Estamos tratando de hacer un buen trabajo en las transmisiones, a veces nos fallan, pero quiero darle las gracias al Señor por estar aquí, por estar delante de ustedes en esta tarde. Y quiero invitarles, por favor, que continúen en sus casas orando por nosotros y leyendo la palabra del Señor. Hoy quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2, de los versículos 13 al final. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al final. Le invito a que vaya por su Biblia, me espero unos segundos para poder que podamos hacer esta lectura de la palabra de Dios juntos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al final. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en él, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amados hermanos, nuestro tema de esta mañana es: Cristo es nuestro todo ante la degeneración evangélica. En el primer siglo, siglos posteriores, lo que llevamos del cristianismo, han brotado muchísimas herejías, muchas herejías, y una de las que ha brotado actualmente, más bien han tomado más fuerza, es el movimiento judaizante, que tiene el propósito de que todos los que han conocido al Mesías, a Jesús el Mesías, estén observando los ritos de la ley: circuncisión, días de reposo, la dieta, las fiestas judías. Y esto, amados hermanos, es un movimiento que surge aproximadamente en 1960, principios de los 70, donde judíos de raza se convierten en iglesias cristianas, particularmente en los Estados Unidos, y hacen un énfasis en poder alcanzar a sus compatriotas, y lo estuvieron haciendo por tiempo.
Pero dentro de esto, amados hermanos, había también empezaron a observar ellos las dietas judías, que por cierto, las dietas judías son de bendición, pero hay un libro que está basado, se llama el Talmud, que está basado en esas dietas, pero tiene una interpretación que los rabinos consideraron que era la mejor y la más adecuada interpretación de las dietas dadas por Dios a través de Moisés. Y hicieron un libro de interpretación de esas dietas, de tal manera que muchas personas que se están convirtiendo al judaísmo, personas no judías de raza, sino personas que no son judías, se están convirtiendo a esos movimientos y están adoptando esas dietas y las están enseñando a otros para que puedan vivir conservando y guardando, observando esas dietas. En este capítulo 2, versículo 19, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y no haciéndose de la cabeza. Es decir, vamos viendo aquí en Colosas, en la iglesia de Colosas, que el escritor le está diciendo a los hermanos que hay personas siendo cristianas o personas no cristianas particularmente, están tratando de vivir de esta forma. Y no se han mantenido estas personas firmes en la fe en Jesucristo. Es lo que dice, no haciéndose. No están firmes en Cristo. Así que tenemos que estar viendo cómo la palabra de Dios habla acerca de estos movimientos judaicos que tienen el propósito de judaizar, de convertir a los nuevos creyentes o a los creyentes no judíos a la religión judía o observar los rituales judíos. Ahora, quiero empezar con la primera cosa que quiero mencionarles este día, es que la santidad, hermanos, la santidad de Dios sobrepasa a todo ser humano. Por eso la sustitución de Cristo ha sido la justificación nuestra. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, estamos en Colosenses capítulo 2, en los versículos 13 y 14, lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, entonces, la primera cosa que nos muestra la palabra de Dios, que Dios en su santidad es santo y su santidad sobrepasa a cualquier ser humano. Dios, a través de Jesucristo, Cristo tomando el lugar de los pecadores, sufriendo el castigo de los pecadores, ha recibido el juicio de Dios sobre el pecado, como si Jesús fuera un pecador. No lo es, por supuesto. Y con esto, de los que han puesto su confianza en Jesús, Dios los ha justificado del poder del pecado. Pero en esta lectura que hemos hecho, en estos versículos que hemos hecho, Él habla acerca de las principales potestades y autoridades, triunfó sobre ellos. En la mentalidad de los judíos de este primer siglo, particularmente los colosenses, ellos estaban teniendo algunas dudas con respecto a ángeles, sabiendo que eran autoridades, potestades, que estaban en áreas espirituales, y algunos de ellos consideraban que eran poderosos y fuertes, y es cierto, y habían ido al tiempo de la adoración, donde estaban adorando a los ángeles. Pero en esta porción de la Biblia, el escritor nos dice que Cristo es superior a todo ello, que Jesús es superior a cualquier ángel, a cualquier potestad o autoridad que el mundo y la gente pueda exaltar sobremanera. No hay ninguna cosa más grande, ninguna persona, institución, ser creado que sea superior a él. Dice la Biblia que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la primera cosa que podemos notar, que Dios ha hecho una obra en la vida de las personas, una obra de salvación. Cuando habla de los decretos, nos permite ver que habían cosas en la vida hay cosas en las personas, las culpas, la forma incapaz de lograr nuestra propia mejora en nuestra condición espiritual.
De hecho, todos nuestros pecados están delante de Dios. Él conoce los secretos más íntimos del pensamiento de nuestros corazones. No hay ninguna cosa oculta delante de los ojos de Dios. Entonces, no hay. Sin embargo, también encontramos que Dios ha mostrado en su palabra su santidad, su justicia. Todas las leyes judías, aún nuestra propia mente, nuestra conciencia nos muestra que somos personas que hemos pecado contra Dios y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. También en esta porción acta de los decretos, porque recuerde que estamos hablando, la Biblia está hablando de filosofías huecas y sutilezas, tradiciones de los hombres, y los rabinos y los grupos sectarios comunicaban sus enseñanzas como si fueran lo más grande, basado en una interpretación inadecuada de la palabra de Dios. Y habían puesto documentos y actas que eran imposibles para los discípulos de ellos lograr cumplirlos. De hecho, todas estos decretos, estas cláusulas, estas actas que eran contrarias, mostraban la incapacidad de los hombres y la exigencia de los rabinos para lograr esto. Y cuando el escritor dice que Jesús en la cruz vino a satisfacer todas estas normas humanas, por supuesto partiendo de la santidad de Dios, pero estas exigencias de filosofías humanas, clavándolo en la cruz, nos muestra que la obra de Jesús es sobre cualquier cosa, sobre cualquier documento escrito. Así, vemos aquí que lo clavó en la cruz, triunfó sobre las potestades, los principados, fueron vencidos, avergonzados en la cruz. Y por tanto, nos dice la palabra de Dios, lo siguiente, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es muy importante lo que acaba de decir la palabra de Dios, porque la santidad de nuestra vida no se logra a través de esto. La santidad de nuestra vida no se logra con alimentos. Miren lo que ellos estaban haciendo, amados hermanos. Estas personas estaban viendo, amados hermanos, la santidad en la alimentación. Por eso dice, nadie juzgue en cuanto a comida o bebida. Por eso les platicaba que estas leyes judías, que son dietéticas, que son leyes que el pueblo de Israel está en el desierto. Comer estos alimentos en el desierto podría producir una infección, una pandemia, podría enfermar al pueblo de Israel en el desierto. Y llegando a la tierra de Canaán y tomando posesión de ella, debían ser una luz a los pueblos, y debía ser un pueblo sano, un pueblo santo. Dios ha dado dietas para ellos, pero las interpretaciones de los libros rabínicos del Talmud dieron otra interpretación aún más, agravaron sobre los hermanos o sobre los discípulos unas leyes que no estaban escritas, sino que estaban interpretadas de una manera inadecuada. Así cualquier persona que está yendo a estos grupos, actualmente grupos sectarios judaicos, y se les empieza a enseñar que no debe comer camarón, que no debe comer langosta, que no debe comer jamón, que no debe comer cerdo, que no debe comer esto. Entonces, en el pensamiento de estas personas, se les hace pensar que al no comer estos alimentos, hay una especie de santidad. Hay una especie de santidad que los hace más santos. Más santos. Permítame leerles una porción que está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesús mismo hizo todos los alimentos limpios. Mire por favor Marcos capítulo 7, el versículo 17 al 19, dice la palabra de Dios. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Lo que entra de fuera del hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, dice la palabra de Dios.
El corazón, amados hermanos, es pensamiento, es voluntad, son emociones. Y dice, ¿no entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, alimentos. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Así que los judíos, los escrúpulos que tienen los judíos, habían visto que todos los alimentos son malos, que ciertos alimentos son buenos únicamente. Pero Jesús dice que está haciendo todos los alimentos buenos, todos los alimentos limpios, dice Marcos capítulo 7, versículo 19. Así que estas personas, amados hermanos, empiezan a ver que hay una santidad en los alimentos. Si alguien nos pasó hace un tiempo, alguien vino a ayudarnos como plomero, y mientras hacíamos un trabajo con el plomero, cambiando mangueras, sustituyéndolas, le pedí a mi esposa que ella prepare algo, una torta, un café, un licuado, algo para él que nos está ayudando, que nos está apoyando. Entonces, cuando termina el trabajo, le digo, muy bien, no se vaya todavía, permítame, quisiera ofrecerle algo de comer. Y él preguntó, ¿qué me va a servir de comer? Yo le dije que le voy a servir de comer. Dijo, no, muchas gracias, es que la verdad no quiero comer, y me dijo, francamente, hay cosas que no puedo comer. Y le digo, ¿por qué? Porque si no son alimentos limpios, si no son alimentos limpios, pueden tener grasa de cerdo, no puedo comer jamón, no puedo beber leche. Empieza a decir, porque para ellos esto es un alimento que no es limpio. Pero Jesús dice que todo es limpio. Hizo todos los alimentos limpios. Así que la manera como se ha interpretado la dieta de los judíos ha llevado a muchas personas a pensar que la santidad de una vida limpia está en los alimentos. Pero no solamente en los alimentos. También la palabra de Dios está hablando, el apóstol Pablo está hablando de que hay santidad para estas personas. Ellos ven santidad en ciertas fiestas judías. En ciertas fiestas judías. En días de reposo. En lunas nuevas. Cosas que Dios estableció para la nación de Israel. Cosas que Dios había hablado con ellos. Él les ha dicho a ellos que estas fiestas son fiestas solemnes, que habrán convocaciones, que nadie debía trabajar ese día, que todos debían de estar ahí, porque Dios iba a hablar, la enseñanza se iba a dar por medio de los sacerdotes, los profetas iban a hablar la palabra de Dios, todos iban a ser enseñados, eran días que llevaban un punto de enseñanza. Pero muchos hoy día están hablando acerca de días de reposo. Están hablando de fiestas. Y cuando usted ve el Nuevo Testamento, usted puede darse cuenta que de los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, cuando Dios habla de que ustedes han sido libres, yo soy su Dios, Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto, y les empieza a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás, no te inclinarás delante de ellos. Y hablando de todas estas cosas, todos esos mandamientos están en el Nuevo Testamento. Lo habló Jesús, lo hablaron los apóstoles, están escritos. El único mandamiento que no está escrito es el día de reposo. El día de reposo, el sábado, el séptimo día, no está escrito como un mandamiento para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. No se nos pide guardar un día de reposo. Es más, el apóstol Pablo en más de varias ocasiones, el apóstol Pablo habla, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, 16, 9, en Juan 20, 1 y 2, en Hechos capítulo 20, en Gálatas capítulo 4, habla de que se reunían los hermanos el primer día de la semana para la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay en el Nuevo Testamento un versículo que mande a la iglesia cristiana, a la iglesia formada por judíos y por gentiles. A todos ellos se nos ha dado de beber de un mismo espíritu. De manera reiterativa, la Biblia habla del cuerpo, pero habla de la cabeza, hablando del cuerpo que es la iglesia y hablando de la cabeza que es Cristo.
Así que, amados hermanos, muchas personas ven que los días como el Shabbat, el sábado, viernes por la tarde, en guardarlo, en quedar en casa, en estar en casa leyendo la Torá o el Deuteronomio, de Génesis o Deuteronomio, los escritos, los profetas, las leyes, los salmos, ellos ven una bendición especial, una santidad en sus vidas por guardar días de fiesta, por guardar días de reposo. Las personas están haciendo esto pensando que es un sinónimo de santidad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 19? Hablando de ellos, de estos en esta degeneración evangélica, en esta situación donde están cambiando las personas, se están yendo tras otras cosas buscando santidad en días de fiesta, en alimentación, en días de reposo. Y dice la Biblia aquí, con respecto a esa degeneración evangélica, versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, cabeza con mayúscula, refiriéndose a la persona de Cristo, y no haciéndose de la cabeza, es decir, no manteniéndose firme en la fe en Jesucristo. Y no haciéndose esto, hermanos, se van extraviando las personas. Cristo es nuestro todo, pero tienes que estar en Cristo. Tiene usted que mantenerse firme en Cristo Jesús, porque yéndose después por otras partes, lo que usted va a encontrar es lo que sigue a continuación. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia, los hermanos, los discípulos, los salvos, los santificados, los justificados, las nuevas criaturas, los que están revestidos de Cristo, los que están vestidos de Cristo, dice aquí en la Biblia, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, alimentándose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Crece en conocimiento, crece en santidad, crece en la gracia, porque está unido a Cristo. Pero el que no se une a Cristo, el que no se mantiene firme en Cristo, se separa de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 20, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y esto nos habla, amados, que buscando la santidad en la alimentación, la santidad en los días de fiesta, lo que produce es una soberbia en sus vidas. Es soberbia, es orgullo espiritual, es pensando que guardar estos días, que guardar esta dieta kosher. ¿Usted se ha percatado que en algunos trastes, algunos envases de la leche, hay un logotipo que dice kosher? Esto significa que el tratamiento de esta leche entró por un proceso de limpieza donde las exigencias de los que beben esta leche está limpia. Bueno, no hay ninguna santidad en ello. No hay ninguna santidad, porque la santidad es a través de Jesús, es a través del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que las personas se hinchan en su propia mente carnal. Hay orgullo en sus mentes, hay orgullo en su corazón. Y a quienes ellos enseñan, con quien ellos comparten, a quien ellos están instruyendo, también les transfieren, les comunican esta actitud del corazón, esta actitud que es el pecado de la soberbia, del orgullo espiritual. Así la iglesia cristiana está sufriendo, está batallando, porque personas se están separando de Cristo, personas se están alejando de Cristo, y lo que están encontrando es exactamente esto. Y mire cómo continúa, nos dice la Biblia que estas cosas, hermano, de las fiestas, de los días de reposo, era una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas cosas que ellos exigen que las personas hagamos, que estemos observando, son cosas, hermanos, que no debemos de hacer. Y este cuerpo, esta iglesia que no lo hace, es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de este cuerpo es Cristo. Y es importante que estemos
estemos firmes en Cristo, allegados a Cristo. Y aquí nos muestra otra cosa. Nos sigue diciendo la palabra de Dios lo siguiente, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Por qué te sometéis a preceptos? Amados, esta enseñanza, la palabra de Dios, nos muestra que cada persona que ha conocido a Cristo ha muerto, que Cristo lo ha llenado todo, le ha perdonado sin necesidad de cumplir ciertos ritos humanos, ningún rudimento, dice la Biblia, ningunos preceptos humanos. Nos ha recibido así como hemos venido a Él, sufrientes, cansados, desconsolados, desorientados, derrotados, arruinados. Así nos ha aceptado Cristo, sin ninguna condición. Y ahora nos muestra que hemos muerto con Cristo, que estamos muertos con Jesús, muertos a todas estas cosas y vivos para hacer su voluntad. Y el escritor pregunta aquí, pues si habéis muerto en cuanto a los rudimentos, principios, enseñanzas del mundo, ¿por qué? Como si vives en el mundo. ¿Por qué si como vives en el mundo te sometes a preceptos? Te sometes a preceptos. Con algunas personas, yo hace algún tiempo estuve en un funeral y estuve predicando. Y había una persona que estaba muy atenta y después que terminé de predicar en el camino, yendo por un pasillo de la funeraria, platicamos un momento y él me dijo, mire, yo estuve mucho tiempo en una iglesia cristiana y nunca aprendí nada. Y ahora que estoy en el judaísmo estoy aprendiendo estas cosas. Lo que sucedió, y con muchos, es que nunca leyeron su Biblia. No tomaron tiempo para ser instruidos, no fueron a las reuniones de estudio bíblico. No tuvieron el tiempo de meditar en la palabra de Dios y ver las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Han escuchado algo nuevo, como si eso algo nuevo hiciera con la promesa de haber santidad, pureza en sus vidas, un acercamiento a Dios, y han cambiado todo esto en alimentación, en días de reposo. Han tratado de encontrar la santidad en estas cosas. Qué lamentable que hoy mismo los cristianos, la iglesia cristiana, está entrando en un periodo de degeneración de la propia doctrina. Hermanos hoy probablemente no se están congregando y están estudiando están viendo estudios por internet de enseñanzas equivocadas, de enseñanzas cerradas, que solamente los van a cautivar y los van a llevar como a los hermanos, sometiéndose a preceptos, porque la santidad no está en eso, sino está en Cristo. Estos preceptos que nos dice la palabra de Dios son estas cosas que a continuación maneja la Biblia, o dice la Biblia, como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Prohibiciones. Y nos explica en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. A doctrinas de hombres. Nosotros debemos volver a la enseñanza de la palabra de Dios y procurar obedecer a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en obedecer al Señor, está la santidad, el crecimiento. Y dice aquí, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos del alma. No tienen valor. Si usted piensa que las personas que están comiendo esta alimentación, que están guardando estos días de reposo, si usted piensa que guardar esto va a eliminar las tentaciones del robo, de la lascivia, de la fornicación, las tentaciones, va a eliminarla, está equivocado. Porque dice la palabra de Dios que tienen reputación de cierta sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno. Entonces, mientras algunos están tratando de ponerse una kipá en la cabeza, otros están tratando de poner vestiduras,
como túnicas, otros están tratando de comer alimentos limpios para ellos, según, tratando de buscar la santidad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos del alma. Eso no elimina la ira, el enojo, el orgullo, la soberbia, no elimina el asunto de la tentación de robar, la tentación de todas estas cosas, no las elimina porque no tiene valor alguno. Así que el segundo punto es, los preceptos humanos no tienen valor alguno ante las tentaciones. Por eso, amados hermanos, nuestro tema es, Cristo es nuestro todo ante las degeneración evangélica. Usted tiene que ver que haciéndose de Cristo, manteniéndose firme en el Señor, usted y yo podemos crecer con un crecimiento que Dios da, la santidad de nuestras vidas, pero haciendo lo contrario, solamente se producirá un orgullo espiritual. Los preceptos humanos no tienen valor ante las tentaciones. Sabiduría humana es basada en conocimiento de experiencia y conocimientos repetitivos humanos. Sin embargo, ante las tentaciones, estos preceptos no tienen valor o fuerza. No por comer o dejar de comer o vestirnos de cierta forma, esto nos librará o librará a los individuos. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los hermanos, o que se decían ser hermanos en la fe, que dejaron de mantenerse firmes en Cristo, dejaron de crecer, y han tomado estas formas judaicas solamente para hincharse en un orgullo, en su mente carnal, y no lo están logrando, no pueden crecer, porque el crecimiento, la santidad, no están en ritos o en dietas especiales, ni en comidas, ni en días de reposo, en días festivos, ni siquiera vestirnos de tal o cual manera, sino está en Cristo. Nadie puede crecer sin Cristo. La palabra de Dios dice, antes bien, creced o crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es 2 Pedro 3:18. ¿Quiere usted crecer en su vida cristiana? Manténgase firme en Cristo y siga adelante. ¿Quiere usted crecer en Cristo? Ya que hay dos cosas que quiero estar hablando de que están destruyendo a los hermanos que se han apartado. Si usted es una de las personas que siempre tiene una sospecha de la palabra de Dios y usted tiene la idea como que siempre va adelantado sobre ciertos cristianos, tratando de descubrir ciertas cosas que usted ha encontrado en internet, que ha visto en predicaciones por internet, si usted piensa de esas personas que siempre han adelantado, su vida tiene que mostrarse siempre en crecimiento. Tiene que mostrarse siempre en santidad su vida. No en una preocupación por descubrir o sentir que algo le hace falta. La Biblia nos muestra que estamos completos en Cristo. Así que cuando usted, en su afán de poder tener un paso adelantado con respecto a otros cristianos, y usted no ha considerado a Cristo en su vida y sus enseñanzas y obediencia, usted está yendo por un camino errado. Y usted puede considerarse que tiene más conocimiento. Usted puede pensar que usted conoce todo y entiende las cosas bien. Y es muy probable que con el tiempo empiece a adoptar ciertos rituales, ciertas formas que hacen uno, que hacen otro, y pensando que eso está agregando a su vida santidad. Así empezaron muchos. Hoy muchos están extraviados. Muchos están extraviados en su forma de vivir, en su forma de comer, en su forma de vestirse, en su reposo, en su descanso. Hoy están extraviados, están como esos satélites que han dejado de funcionar y están en el espacio solamente dando vueltas. O como esos aviones que tienen todo el combustible, que están listos para despegar y la torre de control ha dicho Boeing 777 puede despegar. Y la persona, tomando esta analogía, toma el camino de la autopista y se encarrera y toma la velocidad, pero llegando al tiempo y a la distancia de emprender el vuelo, no despega. Porque crecer es en Cristo. Porque crecer es en Él. Porque la santidad y el crecimiento es en Cristo. Y nadie puede crecer sin Cristo en la vida cristiana. Así que la primera cosa que quiero mencionarles es que esto va a producir en los hermanos que se han alejado, que se están destruyendo,
están produciendo un orgullo espiritual, una soberbia espiritual. Personas que se sienten más calificadas que otros. Personas que piensan que han encontrado un complemento en esta observación de alimentación, de guardar días. Un orgullo. Dice la Biblia que no tienen valor contra los apetitos de la carne. La segunda cosa, no están creciendo en Cristo. No están creciendo. ¿No parece una paradoja, una contradicción hablar de que somos cristianos, decir que estamos completos en Cristo y estar por otras partes buscando complementos para nuestra vida? Eso significa no crecer. Le invito en esta mañana, en este día, que usted y yo volvamos y tomemos firmemente en fe a nuestro Señor Jesucristo. Porque así seremos esos cristianos que están creciendo. Cristianos que son libres de estas filosofías humanas, de este legalismo judío. Y podemos decir que somos plenos en Cristo. Y correrá, como dice la Biblia, de su interior ríos de agua viva, que estén saciando nuestra sed, que estén alimentando nuestra vida, que todo lo que Dios está haciendo con su palabra en nuestro corazón pueda fluir a través de nuestra vida para la gloria y la alabanza del Señor. Le invito a orar. Señor, te doy gracias, bendigo tu nombre por la gran obra completa que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de todos los seres humanos. Y todos aquellos que han venido por fe en ti han experimentado esto. También reconocemos la presencia, Señor, de estas herejías en nuestra vida. Gracias por enseñarnos que en Cristo estamos completos, que estamos muertos a esos rudimentos y que nos has recibido sin méritos humanos, así como estamos. Dios, parece incongruente que el pueblo busque otras fuentes, pero Dios, ilumínanos a todos los que te conocemos y ayúdanos a crecer en conocimiento, en gracia, porque lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Si la palabra de Dios ha llegado a su vida y usted ha tomado una decisión o hay alguna enseñanza que ha sido de bendición para su vida y quisiera mostrarnos cómo Cristo le ha transformado, cómo Cristo ha llegado a su vida, puede compartirnos su experiencia, puede compartirnos a través del chat algún mensaje, algún versículo bíblico. Si la palabra de Dios ha obrado en su vida de tal manera, entonces el pueblo de Dios debe obedecer, el pueblo de Dios debe caminar con el Señor porque está completo en Él. Y si usted es una persona que ha recibido a Cristo pero no se ha bautizado, por favor póngase en contacto con nosotros. Quisiéramos mostrarle cómo se debe bautizar una persona. Si usted ha aceptado a Cristo y no ha sido bautizado, si usted desea ser miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Monte Sión, pues póngase en contacto con nosotros. Quisiéramos mostrarle cómo puede ser miembro de la iglesia. Mientras tanto, que Dios los bendiga con abundante paz y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto. Dios les bendiga. Si me dieras bendición y ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal, que no me dañe. Es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, Venus a ver. Los cielos abren hoy sobre mí y haz resplandecer
bendíceme. Si me dieras bendición y ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración. Si me dieras protección y mis pies no resbalaran, que me libres tú del mal y que no me dañes. Es mi oración. Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, bendúzame. Los cielos abren hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme. 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 Bendíceme y seré bendición. Hazme tus manos y tus pies, bendúzame. Los cielos abren hoy sobre mí y haz resplandecer tu rostro en mi ser. Bendíceme. 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 Es mi Gracias por habernos acompañado durante toda esta transmisión del programa de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta en sus redes sociales y que sea de más bendición para otros hermanos. Y también, si usted requiere oración
o algún acompañamiento, no dude en escribirnos a nuestro buzón, que estamos para servirle. Si usted requiere también consejería bíblica, consejería en el cual tenga usted un problema o alguna necesidad en la cual no sepa qué rumbo tomar, con gusto podemos ayudarles. Escríbanos a nuestro buzón y nos pondremos en contacto con usted. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que somos una familia, somos una comunidad, somos iglesia, somos Monte Sion.